¿Alguna vez has sentido un dolor tan fuerte que tu pecho se apretó como si fuera a estallar? Imagina estar sola, abandonada en una carretera desierta, herida, encadenada, con sangre escurriendo lentamente, mientras el sol desaparece en el horizonte y la noche llega trayendo un miedo absoluto. Así exactamente estaba ella. Una perrita, madre de 3 cachorros, atrapada por una cadena cruel, suplicando en silencio con las patas unidas, como en una oración desesperada. Su mirada transmitía la agonía de quien carga dolores que no se pueden decir, y una súplica silenciosa por misericordia. Cada segundo allí, en esa carretera olvidada, era como si la eternidad se abriera para tragársela en sufrimiento. Antes de revelarte lo que pasó aquella tarde, suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque lo que estás a punto de descubrir va a tocar profundamente tu corazón y tu alma. Esta es una historia que no solo se ve, se queda contigo para siempre, cambiando tu manera de ver la vida. El viento levantaba el polvo rojizo como si intentara borrar las huellas de algo que no quería ser encontrado. Era el final de la tarde. Ese momento entre la luz y la oscuridad en el que el mundo parece contener la respiración. La patrulla rural avanzaba despacio por un camino de tierra olvidado por todos, excepto por el tiempo, y dentro del coche, con los ojos fijos en el horizonte y el corazón en silencio desde hacía años, iba él, el oficial Cayo Méndez, de 47 años, viudo, padre ausente y veterano de una rutina que ya no tenía sentido. Cayo no escuchaba nada, ni la radio con interferencia, ni el sonido del motor, solo el silencio espeso que envolvía todo alrededor como una manta vieja y polvorienta. Era solo otra ronda más, o al menos eso parecía. Hasta que algo extraño hizo que su pie soltara el acelerador. No fue un sonido, ni una sombra. Fue una presencia. Un instinto antiguo susurró algo que no supo cómo nombrar. Detuvo el coche. Miró a su alrededor. Nadie, nada. Solo el susurro de la vegetación seca y un cielo manchado de naranja quemado. Estaba a punto de continuar cuando, por el rabillo del ojo, vio un movimiento contenido, como si algo pidiera ayuda sin moverse. Bajó con cuidado. Sus pasos pesados se hundían en el polvo. La respiración se le volvió corta. Y entonces la vio. Una perrita blanca, delgada hasta los huesos, con manchas de sangre en el cuello y una cadena grotesca atada al suelo, estaba sentada al borde del camino. Pero lo que hizo que Cayo se congelara no fue la cadena, ni la sangre, ni su extrema delgadez. Fue lo que hacía con sus patas. La perrita se levantó lentamente sobre las patas traseras, con esfuerzo visible, y unió las delanteras. Como si rezara, como quien implora, como quien reconoce en el otro una oportunidad de salvación. No ladró, no lloró, no gruñó, solo lo miró directo a los ojos con una mirada que parecía humana, ojos que ya lo habían perdido todo, menos la esperanza. Cayo sintió que le faltaba el aire. Era como si estuviera presenciando un milagro. Eso no era normal, no era animal, era sagrado. Y entonces, al bajar la mirada, lo vio todo. 2 cachorros dormían acurrucados en el polvo, tan pequeños que parecían recién nacidos. Uno de ellos respiraba con dificultad, el otro temblaba levemente a pesar del calor. Ambos estaban flacos, exhaustos, vencidos. Cayo cayó de rodillas sin darse cuenta. Aquella escena rasgó algo dentro de él, algo que creía muerto desde que perdió a su esposa y se alejó de su hija. Allí, en esa carretera sin nombre, una perrita en silencio estaba haciendo por él más que años de terapia y patrullas podrían soñar. Ella no pedía por sí misma, no se movía para liberarse de la cadena,
No lloraba por su dolor, rezaba por ellos, los cachorros. Era una madre, una guerrera, una santa de patas heridas. El oficial extendió la mano con cuidado. La perrita no retrocedió. Al contrario, inclinó la cabeza, cerró los ojos por un instante y lamió sus dedos como diciendo «Gracias por ver». Y fue en ese toque, de humano a animal, de dolor a dolor, que Cayo lo supo. No se había detenido por casualidad. Aquello no era una patrulla, era un llamado, un reencuentro con la fe. Y la fe a veces viene con cadenas y patas sangrantes. Si esta escena tocó tu corazón, comenta abajo. Yo me habría detenido por ella. Porque en un mundo donde tantos pasan sin mirar, tú elegirías ser quien escucha el silencio. ¿Has vivido o presenciado un gesto de amor así, silencioso, pero que dijo más que 1000 palabras? Cuéntanos en los comentarios. Tu historia puede inspirar a alguien hoy. Por un instante, todo a su alrededor pareció detenerse. El tiempo, el viento, el polvo en el aire, como si el mundo contuviera el aliento ante aquel gesto. La perrita seguía ahí, con las patas unidas, el cuerpo tembloroso de cansancio y dolor, pero con una dignidad que Cayo no sabía explicar. Era más que pedir ayuda. Era como si estuviera entregando su alma con confianza. Nunca había visto algo así, ni en las calles, ni en rescates, ni en los peores escenarios de abandono. Ya había auxiliado perros atropellados, gatos heridos, animales, víctimas de la crueldad humana. Pero esto era diferente. Aquella perrita no era solo otro caso. Ella era una historia, un clamor mudo. Sus ojos brillaban, pero no de miedo. Era amor, era desesperación, era fe. Y Cayo sintió que el corazón se le apretaba. Algo dentro de él gritó que no se trataba solo de salvarla, se trataba de no fallarle. Se arrodilló más cerca, observó la cadena, pesada, oxidada, cruel, clavada en una estaca enterrada en el suelo seco. No había collar. La cadena rodeaba directamente su cuello y por eso había sangre, la carne herida, infectada, inflamada. Y aún así, ella estaba ahí, de pie, firme, rezando. Cayo habló, casi en un susurro. Oye, eres más fuerte de lo que imaginas, ¿sabes? La perrita inclinó levemente la cabeza, manteniendo las patas unidas. Era como si entendiera, o como si ya conociera esa frase, dicha de otra forma, en otra vida. No quería huir, no quería morder, no quería nada para ella, solo quería salvar a sus hijos. Los cachorros seguían dormidos, demasiado vulnerables para entender la escena. Uno de ellos se movió, emitiendo un quejido débil. El otro se acurrucó más, y fue en ese instante cuando su gesto cambió. Soltó las patas, giró lentamente hacia los cachorros y luego miró hacia la vegetación baja a la izquierda del camino. Sus ojos se quedaron fijos. Quería mostrar algo. No era coincidencia, no era al azar. Cayo lo sintió. Se levantó despacio, como quien camina dentro de un santuario. La perrita seguía mirando en la misma dirección, sin mover el cuerpo, como diciendo, «Sigue, yo aquí te espero». El oficial dudó. El camino era abierto, pero al lado había maleza alta, pasto seco y arbustos densos que bordeaban un tramo de tierra endurecida por el sol y el abandono. Pero la mirada de la perrita era imposible ignorarla. Respiró hondo. Tomó la linterna del cinturón y con los ojos húmedos, quizá por el polvo o tal vez por lo que sentía, dio los primeros pasos en la dirección que ella le indicaba. Y en ese momento, algo cambió dentro de él. Ya no era solo un policía de servicio. Era un hombre guiado por la fe de un animal que nunca debió volver a confiar en ningún humano. Y aún así, confió. La maleza le arañaba las piernas mientras Cayo abría camino entre los arbustos.
La linterna temblaba en su mano no por miedo, sino por algo peor: presentimiento. La mirada de la perrita seguía ardiendo en su mente como un faro silencioso. Ella quería mostrarle algo, y él necesitaba verlo. Sus pasos eran cautelosos. El pasto alto escondía el suelo irregular, y el olor a tierra seca se mezclaba con algo más, algo agrio, metálico, sangre vieja. Cayo tragó saliva. La luz de la linterna pasó por hojas, troncos rotos, raíces expuestas, y entonces se detuvo. Ahí, en medio de la vegetación pisoteada, había marcas en el suelo, marcas de arrastre, como si algo o alguien hubiera sido jalado a la fuerza. Cayo se arrodilló, tocó la tierra. Estaba endurecida, pero había manchas oscuras, surcos profundos como de garras, y mechones de pelo blanco esparcidos entre las hojas. ¡Dios mío! Volteó la vista hacia atrás. La perrita aún estaba ahí, sentada, observando. Los cachorros dormían, inconscientes de la escena. Pero ella sabía exactamente lo que se estaba recordando allí. No era algo reciente, no era de hoy. Era un eco de un dolor antiguo. Cayo siguió el rastro. Unos pasos más y encontró el punto final. Un hoyo poco profundo, parcialmente cubierto con tierra suelta y hojas secas. Su corazón se aceleró. Era pequeño, pero lo suficientemente hondo para esconder algo. Dudó un segundo. Luego, con las manos desnudas, comenzó a cavar. Pronto el olor se intensificó. La tierra cedió. Y allí, enterrado como si nunca debiera ser encontrado, había un collar de cuero destruido y un trozo de cadena similar a la que sujetaba a la perrita. Pero había más. Un pequeño hueso, quizá parte de una pata, y marcas de dientes. Cayo retrocedió, los ojos llenos de lágrimas. Esa perrita, ella no estaba ahí por casualidad. No había sido abandonada ahí. Ella había escapado. O mejor dicho, había sobrevivido. La escena comenzó a formarse en su mente. Había sido mantenida encadenada en algún lugar cercano, probablemente usada como criadora, mal alimentada, olvidada, maltratada. Cuando la cadena se rompió o fue soltada, no huyó lejos. Arrastró a los cachorros o volvió por ellos y los trajo hasta ahí. No buscó refugio, no escapó en desesperación. Eligió quedarse visible, expuesta, para que alguien la viera, alguien como Cayo, porque sólo así sus hijos tendrían una oportunidad. Y aún herida, sangrando, atada por una nueva cadena, rezó. Cayo miró de nuevo hacia la carretera y una rabia sorda comenzó a arderle en el pecho. ¿Quién haría eso a un ser tan puro? ¿Quién dejaría a una madre encadenada, como un objeto olvidado, aún intentando salvar lo que ama? No era solo un rescate, era una denuncia viva, una súplica de justicia, un alma en carne viva mostrándole a él, no solo los cachorros, sino la herida del mundo. El silencio del camino parecía aún más pesado cuando Cayo regresó de entre los arbustos, con las manos sucias de tierra y el pecho cargado de preguntas. La perrita no se había movido. Seguía ahí, como una estatua viva de devoción y dolor. Sus ojos se clavaron en los de él, y no había miedo, solo esperanza. Cayo se arrodilló de nuevo, pasando la mano con delicadeza sobre los cachorros acostados en el polvo. El más pequeño aún temblaba, respirando con dificultad. El otro parecía más estable, aunque demasiado delgado para siquiera mantener los ojos abiertos. El oficial comenzó a quitarse la chaqueta con la intención de improvisar una manta. Pero al hacerlo, notó que la perrita, una vez más, desviaba la mirada. Y no era al azar. Ella miraba más allá del camino, hacia un tramo a la derecha, donde la vegetación era más espesa, formando casi un pequeño pasillo natural entre los árboles retorcidos. Sus ojos no parpadeaban. Era como si dijera, aún falta uno. Cayo siguió su mirada, sintiendo el estómago encogerse.
No preguntó. Aquello no era coincidencia, era un lenguaje hecho de silencios y señales, y él estaba aprendiendo a escuchar. Caminó despacio, apartando las ramas secas con las manos. El suelo estaba cubierto de hojas muertas, y el olor era más intenso ahí, como si el tiempo se hubiera detenido en ese punto exacto. Después de algunos metros, el sonido que lo hizo congelarse no fue fuerte. Fue casi imperceptible, un quejido, un suspiro, un susurro de quien está al borde de rendirse. Se agachó rápidamente y entre dos raíces retorcidas encontró lo que faltaba, un tercer cachorro. Estaba casi inmóvil, su diminuto cuerpo encogido como si intentara desaparecer. Una herida abierta en el vientre, probablemente de alambre o espina, aún sangraba lentamente. Los ojos semicerrados. Las costillas marcadas revelaban un hambre antigua. Cayo tragó el nudo en su garganta. Extendió la mano con cuidado y al tocarlo, el pequeño cuerpo se estremeció. Aún había vida ahí, una vida frágil, pero terca, como la de su madre, como esa esperanza que se niega a morir. «Tú fuiste el último, ¿verdad, pequeñín?», murmuró, envolviéndolo con su propia camiseta. Cuando regresó al camino con el cachorro en brazos, la escena que encontró hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas. La perrita se había acostado, y al verlo con el último cachorro, levantó la cabeza y por un instante cerró los ojos como quien agradece. No había duda, ella lo sabía. Esperó hasta que el último estuviera a salvo. Solo entonces se permitió descansar. Cayo se arrodilló de nuevo. Colocó al tercer cachorro junto a sus hermanos. La perrita, aún herida, se arrastró con esfuerzo y comenzó a lamer el hocico del pequeño rescatado. Era como si dijera, «Ahora estamos todos». Y en ese gesto había más humanidad que en cualquier discurso. Cayo no pudo contenerse. Las lágrimas brotaron. No por lástima, sino por reverencia. Estaba ante algo raro. Algo que la mayoría de las personas jamás presencian. Una madre que dio todo, absolutamente todo, por sus hijos. Incluso en silencio, incluso encadenada, incluso olvidada. Fue ahí, arrodillado en el polvo, con 4 corazones respirando débilmente frente a él, que murmuró, «Escuché tu oración». Y en ese instante ya no era una patrulla, era un milagro. Cayo miró al cielo rojizo mientras sentía el peso de 4 vidas en sus manos. El camino seguía vacío, sin promesas. La noche se acercaba con prisa, y con ella, el peligro. El tercer cachorro apenas respiraba. La madre comenzaba a perder fuerzas. Era ahora o nunca. Corrió hasta la patrulla, abrió la puerta trasera y sacó la manta de emergencia del maletero. Con delicadeza envolvió a los cachorros uno por uno, como si fueran recién nacidos. Al tomar al tercero, el más frágil, notó que sus ojos intentaban abrirse, pero los párpados no respondían. El cuerpo, demasiado pequeño para tanto dolor, reaccionaba solo con temblores involuntarios. El tiempo corría en contra, volvió con la perrita. Ella intentaba ponerse de pie, pero sus patas traseras cedían, la sangre en su cuello escurriendo lentamente, mezclada con el polvo. Cayo no lo pensó. Sacó la navaja del cinturón y se arrodilló. La cadena, gruesa y oxidada, parecía imposible de cortar. Forzó, giró, presionó hasta que los dedos le dolieron. Cuando finalmente logró romper uno de los eslabones, la perrita cayó de lado, exhausta, pero libre. La cargó en brazos como si fuera una niña. Nunca había sentido tanto peso y tanta ligereza al mismo tiempo. La madre herida, que se había arrodillado en silencio, ahora estaba desmayada, pero viva. En el coche encendió la sirena. El hospital veterinario más cercano estaba a 45 minutos de distancia, pero esa noche Cayo manejaría como si llevara a su propia hija moribunda en el asiento trasero, porque, de alguna forma, así era.
El coche volaba por el camino de tierra. En cada curva, Cayo miraba por el retrovisor. Los cachorros seguían envueltos en la manta. La perrita gemía bajito, con la cabeza apoyada en el asiento. Sus ojos entreabiertos buscaban los de él. No lloraba, no se quejaba, solo confiaba. «Quédate conmigo». «Solo un poco más. Yo te escuché, ahora escúchame tú». Era más que rescatar perros. Era una promesa rota que comenzaba a ser reparada. Era la oportunidad de hacerlo diferente. Porque 7 años atrás, Cayo no llegó a tiempo para salvar a su esposa. Y desde entonces tampoco llegaba para nadie más, ni siquiera para su hija, a quien apenas veía. Se alejó del mundo, del amor, de la vida. Pero ahora, una perrita herida lo estaba trayendo de vuelta. Con silencio, con fe. La sirena resonaba solitaria en la noche rural. La radio de la patrulla lo llamaba, pero él no contestaba. Nada era más importante que lo que llevaba dentro del auto. Nada. Llegó al hospital a las 7:47 p.m. El equipo corrió al verlo bajar del coche con una manta llena de cachorros y una perrita inconsciente en brazos. Médicos y técnicos los llevaron adentro a toda prisa. Alguien le preguntó qué había pasado. Él solo respondió: «Ella rezó y yo escuché». Se quedó en la recepción, cubierto de tierra y sangre seca, sin decir una sola palabra durante horas. Observaba las puertas cerradas, sintiendo que las agujas del reloj le atravesaban la piel. Hasta que finalmente una de las veterinarias salió y sonrió. «Necesitará cirugía, pero está estable. Los cachorros son fuertes. El más pequeño aún corre riesgo, pero tiene una oportunidad». Una oportunidad. Eso era todo lo que Cayo necesitaba oír. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, lloró. No de dolor, sino de alivio. Pasaron 2 días desde aquella noche en que el camino polvoriento se transformó en altar. Cayo volvió al hospital veterinario aún con el uniforme de servicio, pero sin la insignia en el pecho. Fue como hombre, no como policía. Llevaba consigo un saco de croquetas especiales, una manta nueva y una duda que dolía más que cualquier herida. ¿Habrían sobrevivido? Una enfermera de ojos cansados pero sonrisa sincera lo recibió. «Ella está despierta y te espera. Ya reconoce el sonido de tus pasos». Cayo no pudo evitar sonreír. Caminó por el pasillo como quien visita a un familiar en recuperación tras una larga batalla. Al abrir la puerta de la sala 7, vio una escena que jamás olvidaría. La perrita estaba acostada sobre una manta suave, el cuello vendado, los ojos brillantes, y a su lado, como si nada hubiera pasado, los 3 cachorros mamaban en silencio. Él se quedó allí, sin decir palabra. Ella levantó la mirada, reconoció su presencia y, con esfuerzo, intentó repetir el gesto de las patas unidas. No pudo, pero no fue necesario. El gesto ya estaba grabado. «Lo lograste, niña», susurró, arrodillándose a su lado. Ese mismo día llegó una noticia inesperada por mensaje. Su hija, Julia, con quien no hablaba desde hacía meses, respondió a la historia que él había publicado en un grupo de protección animal. «Papá, ¿fuiste tú quien rescató a esos perritos? Eso me partió el alma. Cambiaste. ¿Puedo llamarte?» Cayo tardó en contestar. Las manos le temblaban, pero cuando finalmente escribió «sí», fue como si una puerta olvidada dentro de él volviera a abrirse. Esa semana ocurrió algo aún más raro. 2 familias se postularon para adoptar a los cachorros juntos. Una pareja de ancianos se quedó con los 2 hermanos más fuertes. El tercero, el más pequeño, el que casi no sobrevivió, el más terco, el más frágil, fue adoptado por Julia. «Es mi regalo de reconciliación, papá. Lo voy a llamar Esperanza». ¿Y la madre? ¿La perrita que rezaba con las patas? Cayo no lo dudó. Se la llevó a casa. Ahora transformada. Le quitó la cadena,
le quitó las cicatrices del alma y le dio algo que nunca tuvo, un nombre. Te vas a llamar Milagros, porque eso fue lo que hiciste, un milagro en mí. Y cada tarde, en el patio, ella se sentaba frente al cielo y a veces, como por reflejo, levantaba lentamente las patas delanteras, como si aún rezara. Pero ahora no por auxilio, tal vez por gratitud, o quizás por todos aquellos que aún esperan ser escuchados en silencio. El tiempo pasó con la delicadeza de quien entiende que ciertas heridas no sanan a la fuerza. Milagros, ahora con el pelaje limpio, cicatrices apenas visibles en el cuello y un nuevo brillo en los ojos, se adaptaba a su nueva vida. Dormía en una camita cerca del porche. Tenía su propio plato de croquetas, su espacio en el sofá y, sobre todo, tenía dignidad. Los cachorros crecieron. Esperanza, el más pequeño, se convirtió en la sombra fiel de Julia. A donde ella iba, él la seguía. Dormía en su regazo en las tardes lluviosas y le lamía las lágrimas sin hacer preguntas. Como si entendiera lo que ni los humanos logran decir. Cayo, por primera vez en años, se despertaba con ganas de levantarse, empezó a cocinar de nuevo, a cuidar las plantas, y volvió a hacer algo que no había hecho desde el funeral de su esposa: escribir en su viejo cuaderno de notas. Allí, en páginas amarillentas, no solo relataba el rescate, sino todo lo que había aprendido de aquel gesto silencioso: que el amor puede manifestarse de formas inesperadas, que la fe no tiene una forma definida y que a veces la salvación llega cubierta de polvo, con las patas ensangrentadas, y aún así es divina. Una mañana de primavera, Cayo observaba a Milagros acostada en el jardín, con el sol calentando su pelaje blanco. Ella levantó los ojos al cielo y despacio volvió a juntar sus patas delanteras, por instinto o por recuerdo. Él no supo decir, pero ese gesto ya no le rompía el corazón. Ahora lo sanaba, y en ese silencio lo entendió todo. El camino, el dolor, los cachorros, la cadena, el milagro, todo lo había llevado hasta ese momento de reconciliación, de propósito, de paz. Aquella perrita no apareció para ser rescatada, apareció para rescatarlo a él. Y Cayo finalmente sonrió, no como quien olvida el pasado, sino como quien por fin hace las paces con él. Porque a veces los ángeles no tienen alas, tienen cicatrices, y las oraciones más poderosas no necesitan palabras. Gracias por acompañar esta travesía. Si esta historia te tocó el corazón, compártela. Y en los comentarios escribe: yo escuché la oración. Porque tal vez sea tu turno de responder al silencio de alguien.